Papá, firma aquí. Ya perdiste mucho tiempo llorando. Mi hijo empujó los papeles de la herencia sobre la mesa donde todavía estaba la taza de café de mis Remedios, muerta hace apenas 3 meses. Sus manos no temblaban. Las mías sí. Esa noche, cuando se fue con su abogado, me quedé solo mirando una fotografía de nuestra boda y una caja de madera sellada que ella me había pedido no abrir hasta cuando más lo necesitara. Pero lo que mi hijo no sabía mientras me presionaba para dividir todo, era que dentro de esa caja había algo que en 48 horas iba a cambiar por completo su comprensión de quién fue realmente su madre. Mi nombre es Don Abundio Solís, y esta es la historia de cómo una caja sellada y el último secreto de mi esposa le enseñaron a mi hijo que el dinero nunca fue la verdadera herencia. Antes de contarte cómo esta caja cambió nuestra familia para siempre, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué país o ciudad nos estás escuchando? Comparte esta historia con alguien que sepa lo que es descubrir que el amor era más grande de lo que imaginaste. Lo que pasó cuando abrí esa caja nos enseñó que a veces los muertos hablan más fuerte que los vivos. Mis manos temblaban tanto que la cera roja se rompió en pedazos irregulares sobre la mesa de la cocina, cayendo como lágrimas endurecidas junto a la fotografía de nuestra boda que había colocado al lado de la caja, necesitando que Remedios me acompañara en este momento aunque fuera solo en imagen, aunque fuera solo en el recuerdo de esa sonrisa que ya nunca volvería a iluminar esta casa vacía. La madera crujió cuando levanté la tapa despacio, con el mismo cuidado con que uno levanta una sábana para ver el rostro de un difunto, sabiendo que lo que está a punto de descubrir lo cambiará todo y que no hay manera de regresar al momento anterior a saber. El olor que salió de dentro era inconfundible: papel viejo, tinta desvanecida y algo más, algo que me tomó un segundo identificar hasta que lo reconocí con un nudo en la garganta. Era su perfume, ese perfume barato de gardenias que compraba cada año en la feria del pueblo y que usaba solo los domingos para ir a misa, como si Dios mereciera su mejor versión, aunque esa versión oliera a flores de 3 pesos. Adentro no había joyas, no había billetes escondidos, no había títulos de propiedades secretas como las que mi hijo imaginaba en sus fantasías de herencias millonarias. Había cartas, 14 cartas para ser exactos, cada una en un sobre blanco amarillento por el tiempo, cada una con una fecha escrita en la esquina superior derecha con esa letra temblorosa que Remedios había desarrollado en sus últimos años, cuando la artritis hacía que escribir fuera un acto de voluntad pura. La primera carta tenía fecha de 1975, el año en que nuestro hijo cumplió 10 años, el año en que todavía nos abrazaba antes de dormir y nos llamaba mamá y papá sin ese tono de vergüenza que vendría después. La última carta tenía fecha de 3 meses antes de su muerte, escrita probablemente en esas madrugadas de insomnio cuando el dolor no la dejaba dormir y yo fingía estar dormido para no hacerla sentir culpable de despertarme. Tomé la primera carta con manos que ya no temblaban de miedo sino de algo peor, de anticipación, de ese presentimiento que te dice que estás a punto de descubrir algo que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la persona con quien compartiste tu vida. El sobre se abrió fácil, demasiado fácil, como si Remedios hubiera sabido que algún día yo estaría aquí, en esta cocina oscura, necesitando sus palabras más que el aire. La carta comenzaba con mi nombre escrito con esa caligrafía que había conocido en miles de listas de mercado, en recados pegados en el refrigerador, en dedicatorias de cumpleaños. Mi Abundio querido, si estás leyendo esto es porque finalmente lo necesitaste, porque nuestro hijo finalmente mostró quién se convirtió, y porque necesitas entender qué hice con el dinero que él tanto busca. Me detuve ahí, con el corazón golpeándome el pecho como un pájaro enjaulado, porque esa frase, ¿qué hice con el dinero?, confirmaba lo que había empezado a sospechar desde que mi hijo apareció con su abogado apenas 3 meses después del entierro, desde que empezó a hacer preguntas sobre cuentas bancarias y propiedades con una urgencia que olía a codicia mal disimulada. Remedios había hecho algo con nuestro dinero, algo que no me había contado, algo que había guardado en secreto durante quién sabe cuántos años, y la pregunta que ahora me quemaba la garganta mientras sostenía esa carta no era qué había hecho, sino por qué mi esposa, mi compañera de 50 años, la mujer con quien había compartido cada peso ganado y cada peso gastado, había decidido guardarme un secreto tan grande que necesitaba 14 cartas para explicarlo. Remedios nunca fue una mujer de palabras largas. La conocí en el mercado de San Miguel cuando ella tenía 17 años y vendía flores de cempasúchil que cortaba del terreno de su padre, las manos siempre manchadas de ese naranja intenso que parecía fuego líquido. Yo tenía 20 años y trabajaba cargando costales de maíz por 2 pesos el día,
la espalda adolorida y el estómago vacío más veces de las que me gustaba admitir. Ella me regaló una flor sin decir nada, solo me la extendió con una sonrisa tímida que me hizo olvidar el hambre por primera vez en meses. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia tan humilde que el cura nos cobró la mitad porque le dio lástima, y la fiesta fue en el patio de tierra de mi madre con tamales que hicieron las vecinas y pulque que mi tío trajo en una cubeta de lámina. Nuestra primera casa fue un cuarto de adobe con piso de tierra y techo de lámina que sonaba como tambores de guerra cuando llovía, pero Remedios lo convirtió en un hogar con cortinas cosidas de retazos y macetas con geranios rojos que regaba cada mañana antes de que saliera el sol. Ella cocinaba en un comal de barro sobre 3 piedras, hacía tortillas perfectamente redondas que yo comía calientes con sal y chile, y nunca, ni una sola vez en 50 años, la escuché quejarse de lo poco que teníamos. Cuando nació nuestro hijo, ella lo envolvió en el rebozo que había sido de su abuela y le cantaba canciones de cuna en otomí, esa lengua antigua que su madre le había enseñado en secreto porque su padre decía que hablar indio era cosa de gente sin educación. Yo la veía mecer a ese niño en la hamaca que había colgado entre 2 vigas del techo y pensaba que éramos los más ricos del mundo, aunque nuestra riqueza cupiera en ese cuarto de 4 metros cuadrados. Los años pasaron despacio como pasan en los pueblos donde nada cambia demasiado rápido, donde las mismas campanas tocan las mismas horas y las mismas caras se repiten en las mismas calles. Yo conseguí trabajo en la tienda de don Macario vendiendo semillas y herramientas. Remedios empezó a vender sus tamales los sábados en la plaza, y de a poco fuimos juntando pesos en una lata de café enterrada debajo del metate. Nuestro hijo creció fuerte y listo, demasiado listo tal vez, porque a los 15 años ya nos miraba con esos ojos que juzgan la pobreza como si fuera un pecado personal, como si hubiéramos elegido ser pobres en lugar de simplemente haber nacido así. Cuando le conseguimos una beca para estudiar en la capital, Remedios vendió su rebozo de bodas, ese rebozo que había prometido heredarle a nuestra futura nuera, y con ese dinero le compramos una maleta nueva y zapatos de piel para que no llegara a la ciudad pareciendo lo que era, un niño de pueblo con tierra bajo las uñas. El día que se fue, ella no lloró frente a él, pero yo la escuché esa noche en la cocina, sollozando bajito mientras lavaba los platos, y cuando le pregunté qué le pasaba solo dijo, ya no va a regresar igual, Abundio. La ciudad se los traga y los escupe diferentes. Tenía razón, como siempre. Nuestro hijo regresó en vacaciones hablando distinto, caminando distinto, mirando nuestra casa como si fuera la primera vez que notaba las grietas en las paredes y el piso desigual. Estudió arquitectura, se graduó con honores, consiguió trabajo en una firma grande, se casó con una mujer de familia acomodada que nunca aprendió a pronunciar correctamente el nombre de nuestro pueblo. Y nosotros nos quedamos aquí, en este cuarto que se había convertido en casa y la casa en hogar, Remedios y yo, tomando café cada mañana en la misma mesa donde ahora yacía abierta esta caja de secretos. Había un ritual que nunca rompimos en medio siglo de matrimonio. Cada madrugada, antes de que el gallo del vecino anunciara el alba, Remedios se levantaba descalza sobre el piso frío de cemento y ponía a hervir el agua en una olla de peltre abollada que había sido regalo de bodas de mi tía Gregoria. El aroma del café barato mezclado con canela y piloncillo inundaba el cuarto mientras yo fingía seguir dormido solo para escucharla tararear esas canciones sin palabras que parecían venir de algún lugar anterior al lenguaje, de alguna memoria ancestral grabada en su sangre indígena. Cuando el café estaba listo, ella llenaba 2 tazas despostilladas, una azul para mí y una verde para ella, y se sentaba en el banco de madera junto a la ventana a esperar que yo despertara de verdad. Nunca me apuraba, nunca me llamaba, simplemente esperaba sosteniendo su taza con ambas manos como si rezara, mirando cómo la luz del día empezaba a filtrarse entre las rendijas de la puerta. Yo me levantaba, me sentaba a su lado sin decir buenos días porque los buenos días estaban implícitos en ese gesto de compartir el silencio del amanecer, y tomábamos nuestro café lentamente mientras el mundo despertaba afuera con ladridos de perros y motores de camionetas viejas. No necesitábamos hablar porque después de tantos años juntos el silencio se había convertido en nuestro idioma más fluido, más honesto que cualquier palabra. Ella sabía cuando yo estaba preocupado por el dinero solo por cómo sostenía mi taza, yo sabía cuando ella extrañaba a nuestro hijo solo por cómo suspiraba mirando la fotografía escolar que teníamos colgada en la pared, esa donde él todavía sonreía sin reservas y todavía nos miraba como si fuéramos héroes en lugar de campesinos ignorantes. Ese café matutino era nuestra forma de decirnos te amo sin el bochorno de las palabras románticas que ninguno de los dos sabíamos pronunciar porque veníamos de generaciones donde el amor se demostraba con tortillas calientes y ropa limpia,
no con frases bonitas que sonaban falsas en bocas acostumbradas a hablar de cosechas y deudas. Cuando nuestro hijo empezó a visitarnos menos, cuando las llamadas telefónicas se espaciaron de semanales a mensuales y luego a anuales solo para Navidad y cumpleaños, Remedios dejó de tararear durante el café. El silencio se volvió más pesado, más triste, como si cargara el peso de todas las conversaciones que no estábamos teniendo sobre la ausencia de nuestro único hijo. Una mañana, debió ser hace unos 10 años, ella rompió el silencio para decirme, ¿cuándo dejamos de conocerlo, Abundio? ¿En qué momento el niño que yo parí se convirtió en este hombre que cuenta sus visitas como si fueran favores? No supe qué responder porque yo me hacía la misma pregunta cada vez que él llegaba al pueblo en su camioneta lujosa, bajándose con prisa como si el aire de aquí le lastimara los pulmones acostumbrados al smog capitalino. Las visitas se convirtieron en inspecciones disfrazadas de cortesía, él mirando el techo con ojo profesional de arquitecto, sugiriendo reparaciones que no podíamos pagar, criticando la humedad en las paredes como si nosotros no la viéramos, como si después de 50 años no conociéramos cada grieta y cada mancha de esta casa que habíamos construido con nuestras propias manos. Su esposa se quedaba en la camioneta la mayoría de las veces, demasiado delicada para entrar a una casa sin baño dentro, demasiado fina para sentarse en nuestras sillas desparejas. Remedios les preparaba mole como el que a nuestro hijo le encantaba de niño, pasando horas moliendo chiles y especias en el metate, pero él apenas probaba un bocado antes de decir que tenía que regresar a la ciudad, que el tráfico, que el trabajo, que la vida moderna no espera. Después de que se iba, Remedios recogía los platos casi llenos y los tiraba a los perros sin decir nada, pero yo veía cómo le temblaban los hombros mientras lavaba la olla del mole que nadie había apreciado. Al día siguiente volvíamos a nuestro café matutino, pero el silencio era diferente, era el silencio de dos personas que han perdido algo irreemplazable y no saben cómo nombrarlo. Así pasaron los años, en esta rutina de cafés compartidos y ausencias cada vez más largas, hasta que una mañana Remedios no se levantó a hacer el café y yo supe, incluso antes de tocarla, que algo había cambiado para siempre. Tuve que dejar la carta sobre la mesa porque las palabras se me nublaron con una memoria que no había querido visitar en décadas, una memoria que ahora se abría paso como agua filtrándose por cemento agrietado. Yo también tuve un padre. Don Hermenegildo se llamaba, un hombre de manos enormes y espalda encorvada que trabajaba la milpa desde antes del amanecer hasta que la oscuridad lo obligaba a regresar a casa. Usaba huaraches con suelas hechas de llanta de automóvil y un sombrero de palma tan viejo que nadie recordaba cuando lo había comprado. Cuando yo tenía 20 años y acababa de conseguir ese trabajo cargando costales en el mercado, empecé a avergonzarme de él. Me avergonzaba su olor a sudor y tierra, me avergonzaba su forma de hablar mezclando español con otomí, me avergonzaba que no supiera leer más que su propio nombre escrito con letras temblorosas como de niño aprendiendo. Un día llegó al mercado buscándome. Quería invitarme un refresco con los centavos que había guardado durante semanas. Quería sentarse conmigo en alguna fonda y platicar como no habíamos platicado desde que yo era niño. Pero yo estaba con otros muchachos de mi edad, muchachos que se burlaban de los viejos campesinos que llegaban del campo con tierra bajo las uñas, y cuando vi a mi padre acercándose con su camisa remendada y sus huaraches polvorientos, fingí no conocerlo. Me di la vuelta y seguí platicando con mis amigos, riéndome de chistes estúpidos mientras mi padre se quedaba parado a unos metros, sosteniendo esos centavos en su mano callosa, esperando que yo volteara. Nunca volteé. Después de un rato lo vi alejarse arrastrando los pies, los hombros más caídos que cuando había llegado, y algo dentro de mí supo que acababa de romper algo que jamás podría reparar. Esa noche llegué a casa tarde, esperando que mi padre estuviera dormido, pero estaba sentado en la oscuridad del patio, fumando un cigarro de hoja que enrollaba él mismo. No me dijo nada, no me reclamó, no me preguntó por qué lo había ignorado. Simplemente me miró con esos ojos cansados que habían visto demasiadas cosechas malas y demasiadas promesas rotas, y me dijo, «Está bien, hijo. Ya te entiendo. Uno quiere volar y los viejos pesamos». Esas palabras me quemaron más que cualquier reclamo, más que cualquier grito. Quise pedirle perdón, pero el orgullo me cerró la garganta, ese orgullo estúpido de juventud que confunde vergüenza con superación, que cree que para crecer hay que pisar a quienes nos criaron. Mi padre murió 5 años después, de un infarto mientras araba la tierra que había arado toda su vida, y yo no estaba ahí porque estaba trabajando en el mercado, ganando esos pesos que me hacían sentir importante. Cuando llegué al velorio, lo vi en su caja de madera barata,
vestido con el único traje que había usado solo 2 veces en su vida, el día de su boda y el día del bautizo de mi hijo, y me di cuenta de que nunca le había dicho que lo admiraba, nunca le había dicho que sin sus manos destrozadas yo no habría tenido ni siquiera esos costales que cargar. Remedios conocía esta historia. Se la había contado una noche de esas en que el pulque afloja la lengua y el dolor sale como pus de una herida infectada. Ella me había abrazado sin decir nada porque sabía que algunas culpas no tienen consuelo, solo tienen que cargarse. Ahora, sentado en esta cocina vacía, sosteniendo esta carta que mi esposa muerta me había dejado, entendía con una claridad brutal lo que ella había tratado de enseñarme toda la vida. Yo había creado el patrón que nuestro hijo ahora repetía. Él me ignoraba de la misma forma en que yo había ignorado a mi padre, me veía con la misma vergüenza con que yo había visto los huaraches de llanta de mi padre, me trataba como un obstáculo en su camino al éxito de la misma forma en que yo había tratado a mi padre como un vestigio vergonzoso de un pasado que quería olvidar. El espejo era tan perfecto que dolía mirarlo, y por primera vez en años me permití llorar no solo por Remedios, no solo por mi hijo perdido, sino por mi padre muerto hace décadas sin saber que yo finalmente había entendido, demasiado tarde, que rechazar de donde vienes es rechazar quién eres. Sequé mis lágrimas con el dorso de la mano y volví a la primera carta, obligándome a leer lo que Remedios había escrito con esa letra que se inclinaba hacia la derecha como árboles combatidos por el viento. Empecé en 1975, cuando nuestro hijo cumplió 10 años y tú conseguiste ese trabajo mejor en la ferretería de Don Rutilio. ¿Te acuerdas? Empezaste a traer 150 pesos a la semana en lugar de 80, y nos sentimos ricos por primera vez. Tú querías comprar una estufa de gas para que yo no tuviera que cocinar con leña, pero yo te dije que no hacía falta, que el comal funcionaba bien. Sí, me acordaba. Me acordaba perfecto de esa discusión, de cómo insistí durante semanas hasta que ella me convenció de que la leña le daba mejor sabor a las tortillas, de que para qué gastar en lujos innecesarios. Lo que no sabía entonces era que cada peso que yo no gastaba en esa estufa, cada peso que ella rechazaba en telas nuevas o zapatos mejores, iba a parar a algún lugar que yo desconocía. Seguí leyendo mientras afuera los perros empezaban a ladrar anunciando el amanecer. La ferretería de Don Rutilio fue mi salvación después de años rompiendo mi espalda con costales que pesaban más que mi futuro. Don Rutilio me enseñó a distinguir clavos de tornillos, a recomendar pintura según la humedad, a calcular metros de cable sin equivocarme. Mis manos aprendieron un lenguaje nuevo, dejaron de oler a maíz podrido y empezaron a oler a aceite de máquina y barniz fresco. Me dejaba tocar las herramientas eléctricas aunque no pudiera comprarlas, me dejaba leer los manuales de construcción que llegaban de la capital, me dejaba soñar con proyectos más grandes que este cuarto de adobe donde vivíamos. Remedios seguía vendiendo tamales los sábados en la plaza, levantándose a las 3 de la madrugada para preparar la masa, sus manos pequeñas envolviendo cada tamal con una precisión que parecía milagro. La veía trabajar con su mandil manchado de chile y manteca, el cabello recogido en una trenza que le llegaba a la cintura, sudando frente a la olla humeante donde hervían docenas de tamales envueltos en hojas de maíz. Vendía cada uno a 2 pesos, a veces a peso y medio si el cliente regateaba con cara de pobre, y al final del día volvía a casa con las manos quemadas y una bolsita con monedas que contábamos juntos sobre la mesa. 40 pesos hoy, abundio. Buenos tamales, dijeron. Yo ganaba más en la ferretería, pero el dinero de ella era sagrado porque venía de sus manos, de su madrugada, de su receta heredada de su madre que había heredado de su abuela en una línea interminable de mujeres que sabían convertir masa y manteca en sustento. Los años siguieron su curso lento de pueblo donde el tiempo se mide en temporadas de lluvia y no en calendarios. Yo ascendí a encargado de la ferretería cuando don Rutilio se enfermó de los riñones. Gané la confianza de los clientes que venían de rancherías vecinas a comprar alambre de púas y cemento para cisternas. Aprendí a mezclar concreto con las proporciones exactas, a leer planos que los ingenieros dejaban olvidados, a entender de construcción sin haber pisado nunca una escuela de arquitectura. Mis manos se llenaron de callos nuevos, de cortadas que sanaban dejando cicatrices blancas, de quemaduras de soldadura que me marcaban los antebrazos como tatuajes involuntarios. Remedios dejó de vender tamales cuando le empezó a doler la espalda de estar inclinada sobre el comal, pero encontró otro trabajo limpiando casas de las familias acomodadas del pueblo, esas familias que habían hecho dinero con tierras heredadas o negocios de transporte. Volvía cansada, oliendo a cloro y a cera de pisos, pero siempre con esa bolsita de monedas que sumaba a nuestra lata de café enterrada.
Nunca preguntó dónde guardaba yo mi dinero, nunca reclamó que le diera menos de lo que ganaba. Confiaba en mí con una fe ciega que ahora, leyendo esta carta, me daba vergüenza porque yo nunca confié en ella de la misma manera. Yo siempre asumí que sabía dónde estaba cada peso de nuestra economía compartida. Lo que tú no sabías, mi Abundio querido, es que yo también estaba construyendo algo. No con cemento ni con clavos como tú en la ferretería, sino con monedas guardadas, con pesos negados a mi propia comodidad, con sacrificios que hacías sola en la madrugada mientras tú dormías soñando con herramientas que algún día comprarías. Las siguientes líneas me golpearon como puñetazo en el estómago vacío. Aparté la vista de las palabras escritas para buscar la fotografía que había colocado junto a la caja, esa imagen descolorida que llevaba conmigo en la cartera desde hacía 50 años, doblada en 4 partes que habían creado líneas permanentes dividiendo nuestro pasado en cuadrantes de felicidad fragmentada. La tomé entre mis dedos temblorosos y la desdoblé con cuidado, como quien abre un mapa hacia un territorio perdido al que nunca podrá regresar. Ahí estábamos Remedios y yo el día de nuestra boda, parados frente a la iglesia de San Miguel con el sol creando un halo detrás de nuestras cabezas que el fotógrafo ambulante había capturado por casualidad divina. Ella sostenía un ramo de cempasúchil amarradas con un listón blanco gastado, el mismo listón que después usaría para amarrar el cabello de nuestro hijo cuando era bebé. Yo tenía mi brazo alrededor de su cintura con una posesividad tierna que ahora me partía el alma, porque en esa imagen todavía creía que el amor era suficiente, que mientras nos tuviéramos el uno al otro nada más importaba. Sus ojos miraban directo a la cámara con una intensidad que atravesaba el tiempo, ojos negros como obsidiana pulida que entonces brillaban con todas las promesas del mundo, con todos los hijos que tendríamos, con todas las mañanas que compartiríamos, con todos los años que se extenderían ante nosotros como un camino recto sin curvas traicioneras. Mi sonrisa era genuina, no esa sonrisa forzada de las fotografías obligatorias, sino una sonrisa que nacía del pecho, de la certeza estúpida de juventud que te hace creer que los finales felices existen fuera de los cuentos que te contaban de niño. Llevaba esta fotografía a todos lados, la sacaba cuando necesitaba recordar por qué seguía levantándome cada mañana después de que nuestro hijo dejó de visitarnos, después de que las llamadas se volvieron escasas como lluvia en sequía, después de que su vida en la capital se tragó cualquier rastro del niño que habíamos criado. Remedios sabía que cargaba esta foto en mi cartera vieja de cuero agrietado. Me había visto sacarla cientos de veces en momentos de nostalgia alcohólica cuando el pulque aflojaba las compuertas de la memoria. Una vez, debió ser hace unos 5 años en la feria del pueblo, la vio sobre la mesa de la cantina donde yo bebía solo porque mis amigos de juventud ya estaban muertos o demasiado enfermos para salir. Se sentó a mi lado sin decir nada, tomó la foto entre sus dedos que ya temblaban por la artritis, y me dijo algo que entonces no entendí pero que ahora resonaba como campana en iglesia vacía: guárdala bien, Abundio. Cuando yo no esté, vas a necesitar recordar que fuimos felices, aunque ahora no lo parezca. Vas a necesitar prueba de que el amor existió, aunque nuestro hijo lo haya olvidado. Pensé que hablaba con ese dramatismo que a veces tienen las mujeres cuando se ponen melancólicas con la edad, cuando empiezan a ver muerte en cada dolor de cabeza y despedida en cada viaje al mercado. No entendí que me estaba preparando, que me estaba dejando anclas emocionales para cuando el mar se pusiera tan bravo que necesitara algo a que aferrarme. La foto tenía manchas de humedad en las esquinas, el blanco y negro se había tornado sepia como si el tiempo mismo estuviera tratando de llevarse hasta los recuerdos, pero nuestras caras permanecían claras, reconocibles, jóvenes de una forma que dolía mirar porque sabía exactamente que les esperaba a esos 2 muchachos sonrientes que no sabían nada de hijos perdidos, ni de esposas muertas, ni de cajas selladas con secretos que ardían como brasas. Volví a doblarla en 4 partes, siguiendo las líneas originales que habían marcado su geografía de nostalgia, y la coloqué nuevamente junto a las cartas como si necesitara que Remedios joven vigilara mientras yo descubría que había hecho Remedios vieja con el dinero que nuestro hijo ahora reclamaba como herencia. La siguiente carta en la pila tenía fecha de 1982, el año en que nuestro hijo se graduó de arquitecto y no vino a la fiesta que Remedios había organizado matando 2 gallinas y haciendo arroz suficiente para alimentar a medio pueblo. Abrí el sobre con dedos que ya no temblaban sino que se movían con resignación de cirujano abriendo un paciente que sabe desahuciado. La carta de 1982 era más corta que la primera, escrita con prisa o con rabia contenida, la tinta más oscura como si hubiera presionado la pluma con fuerza contra el papel. Hoy nuestro hijo no vino a su fiesta de graduación. Maté las gallinas, hice el arroz,
Horneé el pastel con la receta de mi madre. Los vecinos llegaron con regalos humildes. Don Rutilio trajo una caja de herramientas nuevas para él. Esperamos hasta las 9 de la noche. Llamó a las 10 desde una caseta telefónica diciendo que había tráfico, pero yo escuché risas de fondo, risas de gente joven en algún bar elegante de la ciudad. Tú te emborrachaste con el pulque que habíamos comprado para brindar. Yo tiré la comida a los perros y me juré que ese dinero que estaba guardando iba a servir para algo más grande que un hijo que nos desprecia. Cerré los ojos tratando de no recordar esa noche, pero la memoria es cruel con los viejos, nos obliga a revivir cada humillación con claridad fotográfica. Habían pasado 30 años desde entonces y el patrón solo había empeorado, las ausencias se habían vuelto más largas, las excusas más elaboradas, el desprecio más evidente aunque cubierto con capas delgadas de cortesía obligatoria. Pero la gota que derramó el vaso, el momento que me llevó a esta cocina a abrir esta caja prohibida, había sucedido apenas hace 3 meses, una semana después del funeral de Remedios. Mi hijo llegó sin avisar, algo que debió alegrarme pero que inmediatamente me puso en alerta porque en 20 años nunca había llegado sin avisar. Traía a su abogado, un tipo joven con traje negro y maletín de piel que miraba nuestra casa como si fuera escenario de crimen. Se sentaron a la mesa donde Remedios y yo habíamos tomado café durante 50 años, donde su taza verde todavía estaba porque yo no tenía valor de lavarla y borrar el último rastro de carmín en el borde. Papá, necesitamos hablar de la herencia. Mamá no dejó testamento y eso complica las cosas. Tenemos que hacer un inventario de propiedades, cuentas bancarias, todo. Su voz era profesional, distante, como si estuviera hablando con un cliente molesto en lugar de con su padre que apenas había dormido en meses. Yo les ofrecí café por pura costumbre, pero mi hijo negó con la cabeza diciendo que tenía el estómago sensible, como si el café que su madre molía a mano fuera veneno para su paladar refinado. El abogado sacó papeles, formularios impresos en computadora con líneas para firmas y fechas. Hablaban entre ellos usando palabras que yo no entendía, términos legales que sonaban a idioma extranjero, mirándome de reojo como si mi presencia fuera inconveniente en mi propia casa. ¿Cuánto tienen en el banco?, preguntó mi hijo sin mirarme a los ojos. Unos 20,000 pesos. Su cara se torció en gesto de decepción tan obvio que hasta el abogado se incomodó. ¿Eso es todo? 50 años trabajando y solo tienen 20,000 pesos. La pregunta flotó en el aire como insulto que nadie quería recoger. Quise explicarle sobre los años de sequía, sobre las enfermedades de su madre, sobre los préstamos que habíamos dado a vecinos necesitados que nunca nos devolvieron porque nosotros tampoco les cobramos. Quise decirle que esos 20,000 pesos representaban más sacrificio que todos sus proyectos arquitectónicos juntos. Pero solo asentí en silencio porque a los 78 años ya había aprendido que con algunos hijos las explicaciones son inútiles. Entonces dijo lo que me rompió: ni para un taxi del pueblo a la capital te alcanza con eso, papá. 50 años y ni para un taxi sirves. Lo dijo riéndose, como broma, pero sus ojos no reían. El abogado tampoco rió. Yo me quedé congelado sosteniendo la cafetera de peltre que había llenado para mí solo, sintiendo como el calor me quemaba la palma, pero sin soltarla porque el dolor físico era preferible al dolor de escuchar a tu único hijo decirte que tu vida entera no vale ni un viaje en taxi. Se fueron media hora después con promesas de regresar con más papeles, dejándome solo en esta casa que de pronto parecía más vacía que nunca. Esa noche saqué la caja que Remedios me había pedido no abrir, la coloqué sobre la mesa junto a su taza manchada de carmín y su foto de juventud, y me pregunté algo que nunca me había atrevido a formular en voz alta. ¿En qué momento el éxito de un hijo se vuelve más importante que la familia que lo crió? ¿En qué momento los taxis y las cuentas bancarias pesan más que las manos que te alimentaron cuando no tenías nada? Después de que mi hijo se fue con su abogado, la casa se llenó de un silencio que tenía peso, que presionaba contra mis oídos como agua en lo profundo de un pozo. Me quedé sentado en el banco donde Remedios se sentaba cada madrugada, mirando la oscuridad crecer afuera mientras adentro las sombras se apoderaban de cada rincón que ella solía iluminar con su simple presencia. El café que había preparado se enfrió en mi taza azul, formando esa película grasosa en la superficie que siempre me daba asco pero que ahora no tenía energía ni para tirar. Los grillos empezaron su concierto nocturno, ese ruido que durante 50 años había sido banda sonora de mis noches pero que ahora sonaba demasiado fuerte, demasiado insistente,
como si gritaran la soledad que yo trataba de ignorar. Me levanté sin encender la luz porque no quería ver esta casa iluminada y confirmar que estaba completamente solo, que Remedios no estaba en la cocina preparando algo, que nunca más estaría. Caminé a tientas hasta la alacena donde guardábamos el pulque que comprábamos al compadre Facundo. Saqué la botella y la destapé dejando que el olor agrio me golpeara la nariz. Tomé un trago largo directo de la botella porque ya no había nadie que me regañara por beber sin vaso, nadie que me dijera que a mi edad el alcohol era veneno puro. El líquido bajó quemándome la garganta, calentándome el pecho con ese calor falso que confundes con consuelo cuando estás desesperado. Regresé a la mesa y ahí estaba la caja de madera, esperándome como había esperado durante 3 meses desde la muerte de Remedios, como había esperado en realidad durante 50 años desde que ella la selló con cera roja y me hizo prometer que solo la abriría cuando más lo necesitara. Pasé mis dedos sobre la superficie pulida, sintiendo las irregularidades de la madera vieja, las abolladuras que contaban historia de mudanzas y escondites. Remedios la guardaba debajo de nuestra cama envuelta en un rebozo, la movía cuando trapeaba el piso, la acariciaba a veces cuando creía que yo no la veía. Una vez le pregunté qué había adentro y me dijo con esa sonrisa misteriosa que a veces tenía: el futuro, Abundio. Aquí tengo guardado el futuro para cuando el presente se ponga muy feo. Me reí entonces porque pensé que bromeaba, que tal vez guardaba dinero extra o papeles importantes. Nunca imaginé que guardaba algo capaz de cambiar todo lo que yo creía saber sobre mi vida. La vela que había encendido en el altar de la Virgen proyectaba sombras danzantes en las paredes de adobe, haciendo que los objetos de Remedios parecieran vivos, su mandil colgado en el clavo, su rebozo sobre la silla, sus chanclas junto a la puerta como si en cualquier momento ella fuera a regresar del patio y meterse los pies en ellas. Tomé otro trago de pulque sintiendo como la borrachera empezaba a suavizar los bordes filosos de la realidad. La casa crujía con esos ruidos que hacen las casas viejas en la noche, suspiros de madera asentándose, murmullos de viento colándose por rendijas, lamentos de un hogar que extrañaba a quien le daba vida. Miré el reloj de pared que nos había regalado don Rutilio cuando cumplimos 25 años de casados. Marcaba las 11 de la noche con su tic-tac que antes me arrullaba pero que ahora me recordaba cada segundo de soledad. Las palabras de mi hijo resonaban en mi cabeza como eco en cueva vacía: ni para un taxi sirves. Me pregunté si Remedios había escuchado cosas similares, si nuestro hijo le había dicho alguna crueldad parecida en alguna de esas llamadas telefónicas que ella tomaba sola mientras yo trabajaba. Me pregunté cuántas lágrimas había tragado en silencio, cuántos desprecios había guardado para no amargarse nuestros cafés matutinos. La caja me llamaba con voz que no era voz pero que escuchaba claramente en mi pecho, donde el dolor se había instalado como inquilino permanente desde el día del funeral. Puse mi mano sobre la cera roja, sintiendo su textura cerosa bajo mis dedos callosos. Era el momento. Remedios me había dicho que sabría cuándo era el momento y tenía razón. Siempre tenía razón aunque yo fuera demasiado terco para admitirlo mientras vivía. Mi hijo acababa de confirmar que nuestro valor como padres se medía en pesos y centavos, que 50 años de amor no valían ni un viaje en taxi. Si eso no era el momento de abrir esta caja, entonces nunca habría momento. Aplasté mi cigarro en el cenicero de barro, tomé un último trago de pulque para darme valor y empecé a raspar la cera con la uña del pulgar. La cera se desprendió en pedazos irregulares que cayeron sobre la mesa como lágrimas petrificadas, revelando la tapa de madera que no había visto luz en medio siglo. Mis manos dejaron de temblar, reemplazadas por una calma extraña que solo llega cuando cruzas un umbral del que sabes no hay retorno. Levanté la tapa y lo primero que me golpeó fue el olor, ese aroma de papel envejecido mezclado con el perfume barato de gardenias que Remedios usaba los domingos, como si ella hubiera rociado cada objeto dentro con su esencia para asegurarse de que cuando yo abriera esto, ella siguiera presente. Las 14 cartas estaban ordenadas cronológicamente, atadas con el mismo listón blanco de nuestra foto de bodas, ahora amarillento y deshilachado pero todavía cumpliendo su propósito de mantener juntos los secretos. Debajo de las cartas había otra capa, algo que no esperaba, sobres manila gruesos, el tipo que usan los notarios para documentos legales, cada uno etiquetado con años escritos en tinta negra. 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020.
El último sobre tenía fecha de hace 3 años, 2022, un año antes de que el cáncer empezara a mostrar sus garras en el cuerpo de mi esposa. Tomé el primer sobre Manila con reverencia de arqueólogo desenterrando tumba sagrada. Adentro había recibos, docenas de recibos escritos a mano en papel carbón que se había vuelto quebradizo con el tiempo. Acerqué uno a la vela para leer. Recibí de la señora Remedios Solís la cantidad de 500 pesos para la operación de mi hija Lupita. Que Dios se lo pague. Firma, Rosa María Gutiérrez. La fecha era de 1976, el año después de que yo empecé a ganar mejor en la ferretería. Saqué otro recibo. Recibí de doña Reme 800 pesos para arreglar el techo de mi casa que se cayó con las lluvias. La Virgen la bendiga. Firma, Crescencio Maldonado. Otro más. Recibí 1,200 pesos para comprar medicinas de mi esposo que tiene diabetes. Nos salvó la vida. Firma, Elodia Ramírez. Había docenas, cientos de recibos en ese primer sobre, cada uno una historia de necesidad y generosidad silenciosa. Operaciones, funerales, partos, medicinas, techos, siembras perdidas, animales muertos, bodas, bautizos, cada emergencia humana que cabía en los márgenes de la pobreza rural. Remedios había dado dinero a medio pueblo durante 50 años y yo no sabía nada. Absolutamente nada. Abrí el sobre de 1980 y los recibos se multiplicaron. Ya no eran solo 500 u 800 pesos, ahora hablaban de miles, de 5,000 para que Julián comprara herramientas y pusiera su taller mecánico, de 8,000 para que Martina abriera su tienda de abarrotes, de 10,000 para que el profesor Anselmo construyera 2 aulas más en la escuela del pueblo. Cada sobre contaba una década de caridad oculta, de pesos desviados de nuestro ahorro familiar hacia las manos de gente que los necesitaba más que nosotros. El sobre de 2015 era más grueso que los anteriores y cuando lo abrí encontré algo diferente: escrituras. Escrituras notariadas de propiedades pequeñas, terrenos de media hectárea, casitas de adobe en las afueras del pueblo, locales comerciales en la plaza. Todas a nombre de otras personas, pero todas con una nota adhesiva escrita por Remedios: préstamo de 30,000 pesos a Eusebio Cordero para comprar este terreno. Me pagó en abonos durante 5 años. Cuando terminó de pagar, le regalé la escritura en su cumpleaños porque sus hijos necesitan heredar algo. Mi cerebro trataba de procesar lo que mis ojos veían, pero la información era demasiado grande, demasiado imposible. Remedios, mi esposa que vendía tamales a 2 pesos, que limpiaba casas ajenas por 50 pesos el día, que rechazaba comprar zapatos nuevos porque los viejos todavía servían, había estado prestando dinero como banquera informal durante medio siglo. Había financiado negocios, educaciones, emergencias médicas, sueños. Había creado una red invisible de deudas que nunca cobró completamente, que convirtió en regalos cuando la gente terminaba de pagar. La carta que acompañaba el sobre de 2020 explicaba: cuando la gente me devolvía el dinero que les prestaba, yo lo volvía a prestar a alguien más. El dinero nunca fue mío, abundio. Era del pueblo, yo solo lo mantenía circulando hacia donde más se necesitaba. Nunca te lo dije porque sé que hubieras querido guardar ese dinero para nuestro hijo, para cuando él lo necesitara. Pero nuestro hijo nunca lo necesitó, tuvo su beca, tuvo su carrera, tuvo su éxito. Estos recibos son la verdadera herencia que dejamos. Solté la carta sintiendo como las lágrimas rodaban por mis mejillas sin control, cayendo sobre los papeles viejos manchándolos con mi vergüenza y mi asombro. Pasé toda la noche leyendo los recibos uno por uno, memorizando nombres que conocía desde hace décadas sin saber que Remedios había salvado sus vidas en momentos críticos. Don Facundo, el del pulque, le debía 4,000 pesos que ella le prestó cuando su esposa necesitó cirugía urgente. La maestra Soledad, que enseñaba en la primaria, le había devuelto 6,000 pesos en abonos durante 2 años después de que Remedios le prestara para la fiesta de 15 años de su hija. Hasta el padre Ignacio de la iglesia aparecía en un recibo agradeciéndole 3,000 pesos para reparar el campanario que se rajó con el temblor del 85. Mi esposa había construido un imperio invisible de bondad mientras yo creía que apenas teníamos para sobrevivir. Cada peso que ella rechazaba gastar en sí misma, cada lujo que declinaba con excusas de que no hacía falta, había ido a parar a las manos de alguien que lo necesitaba más. La rabia empezó a crecer en mi pecho como planta venenosa. No rabia contra Remedios,
Nunca podría estar enojado con ella por ser tan generosa que rayaba en santa. La rabia era contra mí mismo por haber sido tan ciego, tan absorto en mi propio mundo de ferretería y herramientas que nunca noté la grandeza que dormía a mi lado cada noche. Y la rabia más grande, la que me quemaba la garganta como ácido puro, era contra mi hijo que había tenido el descaro de venir a reclamar herencia 3 meses después de enterrar a la mujer que había dado todo sin esperar nada. Tomé la fotografía de nuestra boda, esa imagen que llevaba doblada en mi cartera, y la coloqué junto a los sobres abiertos. Remedios joven me miraba desde el papel descolorido con ojos que no sabían todavía todo lo que daría, todo lo que sacrificaría, todo lo que construiría en las sombras. Me pregunté si ya entonces tenía ese plan en mente, si desde el momento en que me tomó la mano frente al altar supo que nuestra vida juntos sería una lección sobre qué significa realmente la riqueza. El sol empezaba a colarse por la ventana cuando terminé de revisar el último sobre el de 2022. Este contenía algo diferente. Una lista escrita con letra más temblorosa que las cartas, evidencia de que Remedios ya estaba enferma cuando la escribió. Personas del pueblo que me deben dinero todavía, Abundio no debe cobrarles nada. Si pueden pagar, que paguen. Si no pueden, que se queden con el dinero y lo usen para sus familias. Total, aproximadamente 120,000 pesos en préstamos activos. 120,000 pesos. 6 veces más de lo que teníamos en el banco, 6 veces más de lo que mi hijo había despreciado como insuficiente. Pero ese dinero no era nuestro para heredar porque Remedios lo había convertido en esperanza circulante, en oxígeno económico para un pueblo entero. La pregunta que me torturaba mientras la luz del amanecer iluminaba este desastre de papeles sobre la mesa era simple y complicada a la vez. ¿Le mostraba esto a mi hijo o me lo llevaba a la tumba como Remedios casi se lo llevó a la suya? Podía guardar estos sobres, esconderlos nuevamente en la caja, sellarla otra vez y dejar que mi hijo creyera que sus padres habían sido pobres fracasados que no supieron ahorrar. Podía protegerlo de la verdad de que su madre había sido una gigante moral y él un enano codicioso. O podía hacer lo que Remedios hubiera querido que hiciera aunque ella nunca me lo dijera explícitamente. Podía enseñarle a nuestro hijo quién fue realmente la mujer que lo parió, la mujer cuyo funeral él apenas toleró antes de empezar a calcular herencias. Tomé la foto entre mis dedos y hablé con ella como si Remedios pudiera escucharme desde donde estuviera. ¿Es esto venganza, mi amor, o es amor doloroso? ¿Querías que yo le enseñara esta lección o querías protegerlo de saber que nunca te conoció realmente? La foto no respondió, pero yo sabía la respuesta. Remedios nunca hizo nada por venganza. Cada acción suya venía de un lugar de amor tan puro que dolía reconocerlo. Esta caja no era para castigar a nuestro hijo, sino para salvarlo, para mostrarle antes de que fuera demasiado tarde que había pasado toda su vida persiguiendo la definición equivocada de éxito. Ella me había dejado ser el mensajero porque sabía que yo entendería, porque yo también había necesitado esta lección cuando rechacé a mi propio padre por sus huaraches de llanta. Guardé todos los papeles nuevamente en la caja con cuidado reverente, asegurándome de mantener el orden cronológico que Remedios había establecido. Llamé a mi hijo desde el teléfono público de la esquina porque nosotros nunca tuvimos celular. Le dije que viniera solo, sin abogado, que tenía algo importante que mostrarle sobre su madre. Su voz sonó molesta, impaciente, pero aceptó venir esa tarde. Volví a casa, preparé café como Remedios me había enseñado, y me senté a esperar con la caja abierta sobre la mesa, rodeada de 50 años de amor que mi hijo estaba a punto de descubrir. Mi hijo llegó a las 4 de la tarde en su camioneta reluciente que desentonaba con las calles polvorientas del pueblo como diamante en basurero. Lo vi estacionarse desde la ventana, ajustándose el cuello de su camisa antes de bajar, preparándose para otra sesión de trámites burocráticos con el viejo estorboso que era su padre. Entró sin tocar, como siempre, asumiendo que esta casa seguía siendo suya aunque llevaba 20 años sin dormir aquí. «Papá, tengo reunión a las 7 en la capital, así que hagamos esto rápido». Ni siquiera un saludo, ni siquiera fingir interés en cómo había pasado yo la noche. Se detuvo al ver la mesa. La caja abierta, los sobres manila esparcidos como evidencia en escena de crimen, las cartas atadas con listón blanco, la fotografía de bodas colocada en el centro como altar. Su expresión cambió de prisa a confusión, de confusión a curiosidad cautelosa. «¿Qué es todo esto?», preguntó acercándose despacio, sus zapatos caros haciendo ruido contra el piso desigual. Me levanté del banco donde había esperado durante horas,
sintiendo como mis rodillas crujían con ese sonido de vejez que ya era música de fondo en mi vida. Tomé el primer sobre Manila, el de 1975, y se lo extendí con manos que temblaban no de miedo sino de algo más complejo, una mezcla de dolor anticipado y esperanza desesperada de que todavía hubiera algo en mi hijo capaz de entender. «Ábrelo», le dije con voz que salió más firme de lo que esperaba. Él tomó el sobre con suspicacia de abogado, revisando con trato dudoso, sacó los recibos amarillentos y empezó a leerlos en silencio. Vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha, cómo su ceño se fruncía cada vez más profundo con cada recibo que leía. «No entiendo. Mamá estaba prestando dinero». Su voz tenía un tono de incredulidad que rozaba el insulto, como si la idea de que su madre humilde pudiera ser prestamista fuera imposible de procesar. «Lee todos», le dije señalando los otros 9 sobre la mesa. «Lee cada uno. Tómate tu tiempo. Cancela tu reunión». Por primera vez en décadas, mi hijo obedeció sin discutir. Se sentó en la silla de Remedios, la silla que nadie había ocupado desde su muerte, y empezó a revisar sobre por sobre. El silencio que llenó la cocina era diferente al silencio de nuestros cafés matutinos con Remedios. Este silencio vibraba con descubrimientos, con reconocimientos tardíos, con vergüenza creciente. Lo observé mientras leía, estudiando su cara en busca de señales de la transformación que yo esperaba, necesitaba ver. Sus manos dejaron de moverse con tanta seguridad, empezaron a temblar ligeramente cuando llegó al sobre de 1995, el año en que él se graduó y no vino a su fiesta. Encontró el recibo de las gallinas que Remedios vendió para comprar ingredientes para una celebración que nunca sucedió, y junto al recibo había una nota: «Usé este dinero para la operación del hijo de Rosa María porque mi hijo no necesita nada, tiene todo, tiene futuro». Mi hijo leyó esa nota 3 veces, lo sé porque conté, lo vi regresar al inicio cada vez como si las palabras cambiaran de significado con cada lectura. Cuando llegó al último sobre, el de 2022, sus manos ya no solo temblaban sino que sudaban, dejando marcas húmedas en los papeles viejos. Leyó la lista de deudores activos, los 120,000 pesos que Remedios tenía circulando en el pueblo como sangre en cuerpo vivo. 120,000 pesos, susurró casi para sí mismo. Tenía 120,000 pesos prestados y nunca nos dijo nada. 6 veces más de lo que hay en el banco, le recordé sin suavizar el golpe. 6 veces más de lo que ayer despreciaste como insuficiente para pagar un taxi. Su cara se volvió blanca, del color de las paredes recién encaladas de la iglesia. Abrió la boca para decir algo, pero no salió nada, como si las palabras se hubieran atorado en algún lugar entre su garganta y su orgullo destrozado. Entonces tomé las cartas atadas con listón y las coloqué frente a él junto a la fotografía de bodas. «Y ahora lee estas. Son 14 cartas que tu madre me escribió explicándome qué hizo con nuestro dinero y por qué. Te las voy a leer yo, en voz alta, porque necesito que escuches su voz a través de mis palabras. Necesito que entiendas quién fue realmente la mujer que te parió, la mujer cuya herencia me diste ayer en pesos como si el amor se pudiera pesar en báscula de carnicería». Mi hijo asintió sin hablar, con lágrimas empezando a formarse en las esquinas de sus ojos que habían olvidado cómo llorar por algo que no fuera fracaso profesional. Me senté frente a él, desdoblé la primera carta, y comencé a leer con voz que se quebraba en las partes donde Remedios hablaba de nuestro hijo con ese amor incondicional que él nunca supo apreciar. Desdoblé la primera carta con dedos que ya conocían cada palabra porque la había leído 3 veces durante la madrugada, pero ahora tenía que compartir esas palabras con el hijo que nunca las escuchó de labios de su madre. «Mi Abundio querido», comencé leyendo en voz alta, «empecé a guardar dinero el día que nuestro hijo cumplió 10 años. Vi cómo empezaba a mirar nuestro cuarto con vergüenza cuando venían sus amigos de la escuela, cómo escondía su dirección cuando le preguntaban dónde vivía. Supe entonces que íbamos a perderlo, no a la muerte sino a algo peor, a la ambición que te hace olvidar de dónde vienes. Decidí que si él iba a avergonzarse de nosotros, al menos yo iba a asegurarme de que nuestra pobreza sirviera para algo más grande que su desprecio». Mi hijo se cubrió la cara con ambas manos, los hombros empezando a sacudirse con sollozos que había contenido quién sabe cuántos años. Continué sin piedad porque Remedios no me había dejado esta tarea para que yo fuera suave. Cada peso que no gasté en mí lo invertí en el pueblo que nos vio crecer. Rosa María necesitaba dinero para la operación de su hija, se lo presté sin intereses.
Don Crescencio perdió su cosecha con la helada, le presté para semillas nuevas. La maestra Soledad quería darle fiesta de 15 años a su niña, le presté y me pagó en abonos durante 2 años. Cuando terminaba de pagarme, yo prestaba ese dinero a alguien más. El dinero nunca dejó de moverse, nunca dejó de multiplicarse en forma de gratitud y esperanza. Pasé a la segunda carta, fechada en 1982, el año de la graduación fantasma. Hoy nuestro hijo no vino a su fiesta. Lloré mientras tiraba la comida, no porque me doliera el desperdicio, sino porque vi el futuro claramente. Él ya no es nuestro, es de un mundo que nos mira como estorbos. Pero no lo culpo completamente. Nosotros lo empujamos a ese mundo, le pagamos estudios para que tuviera mejor vida que la nuestra, y ahora se avergüenza del precio que pagamos para darle esas oportunidades. Es irónico y cruel, pero también es humano. Mi hijo levantó la vista con ojos enrojecidos, conectándose con mi mirada por primera vez en décadas sin esa capa de superioridad que siempre traía puesta como armadura. «Papá, yo no». Levanté la mano cortándolo porque todavía no terminaba. Remedios había escrito 14 cartas y él iba a escuchar cada palabra. Seguí con la tercera carta, luego la cuarta, cada una revelando otra capa de sacrificio silencioso, otra historia de generosidad que convertía nuestra supuesta pobreza en riqueza incalculable. Remedios había financiado el taller mecánico de Julián, la tienda de abarrotes de Martina, las aulas extra en la escuela, el campanario de la iglesia. Había sido la banquera invisible de San Miguel del Valle durante medio siglo, moviendo dinero desde nuestros bolsillos vacíos hacia las manos de gente que lo necesitaba más. La carta número 10, fechada en 2015, contenía el párrafo que sabía iba a destruir a mi hijo. Hoy cumplimos 40 años de casados. Nuestro hijo no llamó. Pasé el día limpiando la casa de la familia Sánchez, gente que tiene 3 baños limpios y yo ninguno. Volvía dolorida de la espalda, las rodillas hinchadas de fregar pisos ajenos. Abundio me preparó café y me abrazó sin decir nada porque las palabras a veces sobran. Esa noche conté el dinero que tengo prestado, 82,000 pesos circulando en el pueblo, ayudando a 27 familias diferentes. 82,000 pesos que nuestro hijo probablemente hubiera querido para renovar su oficina o comprar camioneta más lujosa. No me arrepiento. Este dinero está cumpliendo su verdadero propósito, mantener viva la esperanza en gente que la necesita. El silencio después de esas palabras era tan denso que casi podía tocarse. Mi hijo había dejado de llorar, pero su cara mostraba algo peor que lágrimas. Mostraba reconocimiento, ese momento terrible cuando te das cuenta de que has estado completamente equivocado sobre todo. Mamá limpiaba casas, susurró como si estuviera descubriendo agua en el desierto. Yo sabía que limpiaba casas, pero nunca pensé, nunca imaginé. Nunca imaginaste que se rompía la espalda en pisos ajenos mientras tú construías edificios lujosos con su nombre en la firma. Terminé la frase por él sin suavizar el golpe. Nunca imaginaste que el dinero que ella ganaba fregando baños de gente rica lo usaba para prestarle a gente pobre. Nunca imaginaste que tu madre era una gigante moral y tú un enano codicioso. Él sollozó con un sonido que salió desde algún lugar profundo, desde ese niño de 10 años que todavía existía enterrado bajo décadas de ambición y vergüenza aprendida. Tomó la fotografía de bodas con manos temblorosas, mirando a su madre joven con ojos que finalmente la veían por primera vez. «Papá», dijo con voz rota, «¿quién fue realmente mamá? ¿Cómo pude vivir 38 años sin conocerla?» Le permití llorar en silencio mientras yo desplegaba sobre la mesa el verdadero testamento de Remedios, no el que buscaban los abogados con sus formularios impresos, sino el que ella había construido recibo por recibo durante 40 años. Empecé a ordenar los documentos cronológicamente, creando una línea de tiempo visible de generosidad que se extendía de punta a punta de nuestra mesa de roble. 1975, 500 pesos a Rosa María, 300 a don Crescencio, 200 a la señora Elodia. Pequeñas cantidades que sumaban 1,000 pesos ese primer año, el equivalente a 2 meses de mi salario en la ferretería. Remedios había apartado eso vendiendo tamales en la madrugada, levantándose a las 3 cuando yo todavía roncaba sin saber que mi esposa ya estaba envolviendo masa en hojas de maíz para financiar operaciones ajenas. 1980, 2,500 pesos distribuidos entre 8 familias. 1985, 5,000 pesos en 12 préstamos diferentes.
Los números crecían cada año como árbol que nadie ve crecer, pero que un día descubres que ya da sombra a todo el patio. Mi hijo tomó un recibo de 1990, el año en que empezó la universidad. 10,000 pesos a don Julián para herramientas de su taller. La misma cantidad que ustedes gastaron en mi primer semestre. Su voz sonaba estrangulada, como si cada palabra le costara respiración. No era la misma cantidad, lo corregí. Era más. Tu primer semestre costó 8,000 pesos. Los otros 2,000 tu madre los prestó mientras yo pensaba que estaban guardados para tu segundo semestre. Vendió su rebozo de bodas para completar tu colegiatura. ¿Lo sabías? Negó con la cabeza, las lágrimas cayendo sobre los recibos dejando manchas circulares en el papel viejo. Continué construyendo la cronología de sacrificios. 2,000, 15,000 pesos repartidos. 2005, 25,000. 2010, 40,000. Las cantidades explotaban conforme Remedios aprendía a hacer circular el dinero con más eficiencia, cobrando poco a poco a unos para prestar inmediatamente a otros, creando un sistema financiero informal que funcionaba mejor que cualquier banco porque operaba con confianza en lugar de intereses. Mira este recibo de 2012, le dije señalando uno que había marcado con dobleces porque me había impactado especialmente. 30,000 pesos a la maestra Soledad para que su hijo estudiara medicina en Guadalajara. Tu madre le prestó exactamente lo que hubiera costado darnos unas vacaciones decentes después de 40 años de matrimonio, pero cuando le sugerí que conociéramos el mar ella dijo que para qué, que el mar iba a seguir ahí cuando fuéramos viejos. Mi voz se quebró en esa última parte porque Remedios murió sin conocer el mar, murió sin viajar más allá de los límites de Oaxaca, murió sin probar una sola cosa lujosa en 74 años de vida dedicada a multiplicar la felicidad ajena. Mi hijo encontró otro documento que lo hizo palidecer aún más. Esta escritura, este terreno en la plaza, vale fácil $500,000 ahora. Tu madre se lo regaló al dueño cuando terminó de pagar su préstamo, expliqué. Podría haberlo guardado como inversión, podría habértelo heredado, pero lo regaló porque dijo que don Eusebio tenía 5 hijos y nosotros solo uno que ya tenía todo. La ironía de esas palabras flotó entre nosotros como humo de incienso en misa de difuntos. Saqué la última carta, la número 14, la que Remedios escribió 2 meses antes de morir cuando ya sabía que el cáncer iba a ganar. Mi hijo la leyó en silencio porque yo no tenía voz para esas palabras finales. Abundio, si estás leyendo esto con nuestro hijo presente, es porque él vino a reclamar herencia. No lo juzgues tan duramente. Nosotros lo criamos para salir de la pobreza y tuvo tanto éxito que olvidó que la pobreza también tiene dignidad. Muéstrale estos papeles no para avergonzarlo, sino para enseñarle que la verdadera riqueza nunca fue lo que teníamos, sino lo que dábamos. Los 120,000 pesos que tengo prestados son su herencia, pero no en dinero sino en ejemplo. Dile que puede cobrar esas deudas si quiere, pero que cada peso que cobre será un peso menos de esperanza en este pueblo que nos dio todo. O puede hacer lo que yo hubiera querido, perdonar las deudas, dejar que el dinero se quede donde está haciendo bien, y aprender finalmente que algunas herencias no se cuentan en bancos sino en vidas tocadas. Dile que lo amo. Dile que siempre lo amé. Dile que mi mayor tristeza fue verlo convertirse en alguien que mide el éxito con números en lugar de con abrazos. Pero también dile que todavía hay tiempo, que mientras tenga vida puede elegir diferente, puede honrar mi memoria no guardando mi dinero sino liberándolo como yo hice durante 50 años. El silencio después de esa carta duró eternidades. Mi hijo sostenía el papel con ambas manos como si fuera el objeto más frágil del universo, leyéndolo una y otra vez hasta que las palabras probablemente se grabaron en su memoria mejor que cualquier plano arquitectónico que hubiera diseñado. Mi hijo dejó la carta sobre la mesa con cuidado extremo, como si fuera pétalo de flor que se desintegra al menor roce. Se levantó de la silla de su madre y caminó hacia la ventana, dándome la espalda mientras intentaba componerse. Afuera el pueblo seguía su ritmo lento de siempre, ajeno al terremoto emocional que acababa de sacudir esta cocina. Esperé porque había aprendido de Remedios que a veces el silencio es el único lenguaje apropiado para momentos que no tienen palabras suficientes. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, despojada de esa capa de arrogancia profesional que había traído puesta como uniforme durante años. Ayer te dije que no servías ni para un taxi. Se detuvo, tragando saliva con dificultad audible.
Me di 50 años de tu vida con mi madre en pesos y centavos como si ustedes fuera negocio fracasado en lugar de mis padres. Se giró para mirarme y vi algo que no había visto en décadas: vulnerabilidad genuina sin defensas ni excusas. Papá, yo soy el que no sirve. No sirvo para hijo, no sirvo para hombre, no sirvo para nada que realmente importe. Construyo edificios, pero no sé construir relaciones. Gano dinero, pero no sé qué hacer con él excepto acumularlo y sentirme importante. Diseñé oficinas para 50 empresas, pero nunca arreglé el techo de la casa donde crecí. Caminó de regreso a la mesa, tomando los recibos con reverencia de arqueólogo manejando fragmentos sagrados. Mamá limpiaba baños mientras yo presumía mis proyectos arquitectónicos a clientes que la habrían tratado como sirvienta si la hubieran conocido. Y lo peor es que yo también la trataba así, ¿verdad? Cada vez que llegaba de visita inspeccionando su casa como si fuera código de construcción deficiente, cada vez que rechazaba su comida porque tenía prisa por regresar a mi vida importante. Me levanté sintiendo el peso de mis 78 años en cada articulación, caminé hacia él y puse mi mano sobre su hombro como no lo había hecho desde que era niño. Yo tampoco la conocí realmente, admití con voz que temblaba. Dormí 50 años junto a una santa y pensé que solo era mi esposa. Vi sus manos quemadas del comal y nunca pregunté por qué seguía trabajando tanto si ya no necesitábamos los pesos extra. Estuve tan ocupado sintiéndome orgulloso de proveedor que nunca noté que ella estaba construyendo algo mucho más grande que mi imperio de ferretería. Mi hijo me miró con ojos que empezaban a entender algo más profundo que vergüenza. Entonces los dos la perdimos. Los dos la tuvimos sin verla, corregí. Pero ella nos dejó esto precisamente para que aprendiéramos. No nos dejó dinero, nos dejó lecciones envueltas en recibos y escrituras. Tú tienes que aprender que el éxito sin humanidad es fracaso disfrazado. Y yo tengo que aprender que el amor a veces requiere preguntas que nunca hice. Nos sentamos juntos en el banco donde Remedios y yo compartimos miles de cafés matutinos, padre e hijo ocupando el espacio que antes llenaba una mujer sola. Mi hijo tomó la fotografía de bodas, estudiándola como plano arquitectónico buscando detalles ocultos. Se ven tan jóvenes, tan felices. Mamá está sonriendo como si supiera un secreto. Sí sabía un secreto, dije. Sabía que el amor no es lo que guardas, sino lo que entregas. Lo supo desde el principio y pasó 50 años tratando de enseñárnoslo a nosotros dos tercos que medíamos la vida con reglas equivocadas. Él dejó la foto y miró directamente hacia mí con determinación que reconocí de su infancia, cuando decidía algo y nada lo hacía cambiar de opinión. Quiero perdonar las deudas. Todas. Los 120,000 pesos que mamá tiene prestados, quiero que se queden donde están. Y quiero hacer más. Sacó su chequera de piel cara, esa que había traído para calcular herencias y dividir propiedades. Quiero añadir otros 120,000. 240,000 pesos circulando en el pueblo como mamá hubiera querido. Y quiero que tú los administres, papá. Tú conoces al pueblo, conoces quién necesita qué. Yo solo conozco cómo desperdiciar dinero en cosas que no importan. Las lágrimas rodaban por mi cara arrugada sin vergüenza porque a los 78 años ya no tienes energía para fingir fortaleza que no sientes. Tu madre estaría orgullosa. No del dinero, sino de la transformación. Todavía tengo mucho que aprender, dijo él limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Pero quiero empezar arreglando ese techo que tanto te molesta. Y quiero quedarme esta semana, ayudarte a organizar todo esto, conocer a las personas que mamá ayudó. Quiero entender finalmente de dónde vengo antes de seguir pretendiendo que sé hacia dónde voy. Lo abracé entonces, algo que no hacíamos desde que tenía 10 años, y empezó a avergonzarse de demostraciones públicas de afecto. Su cuerpo se tensó por costumbre, pero luego se relajó, sus brazos rodeándome con fuerza de hombre que finalmente entiende que abrazar a tu padre no te hace menos exitoso sino más humano. Los dos tuvimos que crecer, susurré en su oído. Yo tuve que crecer para perdonarte y tú tuviste que crecer para conocerla. Pasaron 3 días desde esa tarde en que mi hijo descubrió quién fue realmente su madre. 3 días en que lo vi transformarse de arquitecto exitoso a aprendiz humilde, preguntando nombres de vecinos que había ignorado durante años, cargando materiales para arreglar nuestro techo como no lo hacía desde adolescente,
sentándose conmigo cada mañana a tomar café en las tazas despostilladas de Remedios. El cuarto día fuimos juntos a visitar a Rosa María, la primera persona en los recibos de 1975. Tiene 60 años ahora y su hija Lupita, la que fue operada con el préstamo de Remedios, es doctora en el hospital regional. Cuando le dijimos que su deuda estaba perdonada, Rosa María lloró abrazando la fotografía de mi esposa que llevábamos, besándola como se besa imagen de Virgen Milagrosa. Doña Reme me salvó la vida de mi hija. Sin ella, Lupita hubiera muerto o quedado tullida. Nunca podré pagar eso, ni en esta vida ni en la siguiente. Visitamos a 17 familias esa semana, cada una con historia similar de generosidad silenciosa, cada una guardando memoria de Remedios como se guarda memoria de ángeles que cruzan tu camino sin hacer ruido. Don Facundo nos regaló pulque de su mejor cosecha. La maestra Soledad nos mostró fotografías de su hijo médico graduado. Don Eusebio nos llevó al terreno que Remedios le regaló, donde ahora tiene puesto de frutas que alimenta a su familia extendida de 20 personas. Mi hijo escuchaba cada testimonio con atención de estudiante tomando notas mentales, su cara mostrando asombro creciente ante la magnitud del imperio invisible que su madre había construido sin alardes ni reconocimientos. La última noche antes de regresar a la capital, nos sentamos en el patio bajo estrellas que brillaban con intensidad que solo existe lejos de luces artificiales. Mi hijo rompió el silencio con pregunta que había estado gestándose durante días. «Papá, ¿cuántos imperios invisibles hay en el mundo que no vemos porque estamos ocupados contando dinero y midiendo éxitos falsos?» La pregunta flotó entre nosotros como humo de cigarro en noche sin viento. Pensé en mi padre con sus huaraches de llanta, en cómo lo rechacé sin saber que sus manos callosas construyeron el camino que me permitió llegar hasta donde llegué. Pensé en Remedios limpiando pisos ajenos mientras financiaba sueños de medio pueblo. Pensé en todas las personas que caminan por la vida sin reconocimiento porque hacen el bien sin buscar aplausos. Todos los que vale la pena ver, respondí finalmente. El problema no es que no existan imperios invisibles, sino que nosotros estamos ciegos por elección. Elegimos ver lo que brilla y ignorar lo que ilumina. Tu madre brillaba como luciérnaga en noche oscura, pero yo estaba tan ocupado buscando lámparas eléctricas que casi no la veo. Mi hijo asintió con sabiduría recién adquirida que todavía le quedaba grande como traje heredado. Voy a cambiar como vivo. No sé exactamente cómo todavía, pero sé que no puedo seguir igual después de esto. Mamá me dejó una herencia que no puedo desperdiciar. La única forma de desperdiciarla sería volviendo a medir la vida con las reglas equivocadas, le dije. Tu madre no quiere que seas pobre, quiere que seas rico de la forma correcta. Rico en conexiones humanas, rico en propósito, rico en saber que cuando mueras alguien va a llorar tu ausencia por quien fuiste y no por lo que tenías. Se quedó callado procesando esas palabras mientras las estrellas seguían su danza eterna sobre nuestras cabezas mortales. Antes de irse a la mañana siguiente, me abrazó largo en la puerta de esta casa que finalmente dejó de mirar con vergüenza. Te amo, papá. Perdón por haber tardado 40 años en decírtelo. Yo también te amo, hijo. Y tu madre también, más de lo que cualquiera de nosotros dos merece. Lo vi alejarse en su camioneta levantando polvo en el camino, pero esta vez volteó antes de doblar la esquina, levantando la mano en despedida que prometía regresos futuros. Entré a la casa vacía que ya no se sentía tan vacía, preparé café en la cafetera de peltre abollada, llené mi taza azul y la taza verde de Remedios como siempre, y me senté a esperar el amanecer. Porque algunas tradiciones no deben morir con quien las empezó, sino seguir vivas en quienes aprendieron a valorarlas. Remedios me enseñó que los imperios más poderosos son los que nadie ve, los que se construyen con pequeños actos de bondad repetidos hasta convertirse en legado. Me enseñó que la verdadera herencia no se firma ante notario, sino que se transmite en ejemplos que transforman vidas. Y me enseñó, más importante aún, que nunca es demasiado tarde para abrir los ojos y ver los imperios invisibles que nos rodean, esperando ser reconocidos antes de que sea demasiado tarde para agradecerles. Si después de escuchar la historia de Don Abundio y Remedios sientes algo moviéndose en tu pecho, primero cuéntame, ¿desde qué país o ciudad nos estás escuchando? Quiero saber dónde en el mundo esta historia está tocando corazones. Y ahora la pregunta más importante, ¿qué imperios invisibles crees que no estás viendo en tu propia vida?
¿Hay alguien cerca de ti que está construyendo grandeza en silencio mientras tú mides éxito con reglas equivocadas? Ese vecino que siempre saluda, esa abuela que cocina para todos, ese amigo que escucha sin juzgar. A veces las personas más extraordinarias son las que parecen más ordinarias porque su poder no hace ruido. No espere 50 años como Don Abundio ni 40 como su hijo para reconocer la grandeza que camina junto a ti todos los días. Suscríbete a este canal y activa la campanita porque tengo muchas más historias de abuelos que entienden verdades que el mundo moderno olvidó. Y recuerda, la próxima vez que midas el valor de alguien, pregúntate si estás usando la balanza correcta o si necesitas abrir una caja sellada para entender finalmente qué significa realmente ser rico.